Vos que estás en representación de una cooperativa de viviendas, casi toda no, hecha por trabajadores y pequeños propistas, cuentas propistas, sabrás y tu entorno del gélido o la gélida noche que estábamos hablando anoche, cómo la va a estar pasando la gente que no tiene nada en la calle, ¿no? Solamente la gente que no tiene vivienda, sino la cantidad de uruguayos y uruguayas que viven en una vivienda inadecuada. Nosotros sabemos, por los números que el propio Ministerio ha dado, que hay entre 70 y 75 mil familias que no tienen una vivienda. Pero hay más de 200.000 familias que tienen una vivienda inadecuada. Es bravo, ¿no? Cuando no puedes dormir por el frío o no puedes caminar por tu casa porque está llena de agua o porque está llena de barro o porque no podés ir de un cuarto al otro porque sencillamente tenés una corriente pasando por el medio. Yo creo que el tema de la vivienda no se dimensiona como se debería dimensionar a veces en las políticas sociales, porque no es solamente lo del techo, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la salud mental de los ciudadanos, de las ciudadanas que vivan tranquilos, que tengan un lugar a donde volver después de una jornada de trabajo. Es tan sencillo como eso. Y bueno, nosotros, como siempre, FUCBAM está atenta a estas situaciones. Hoy estamos ya en las últimas horas previas a un acto que vamos a hacer el 29 en el anexo del Palacio Legislativo. ¿El miércoles que viene? El miércoles que viene, exactamente. O sea, por eso ya empezamos a vivir la última semana y hemos estado preparando ese acto con distintas reuniones y encuentros. Después de 2 años de no estar comunicados presencialmente con los compañeros y con las compañeras, hemos vuelto a los plenarios, hemos vuelto a los encuentros de cooperativas que se están realizando prácticamente en todo el país. Se están realizando, ayer yo estuve en Maldonado, otro compañero estuvo en San José, o sea, venimos recuperando el tiempo que nos robó el COVID-19 de juntarnos y seguir discutiendo alternativas válidas para el movimiento cooperativo uruguayo. Nosotros, hay una plataforma que es la que estamos llevando adelante, que tiene que ver con un presupuesto para construcción de viviendas de interés social por el sistema cooperativo, que es lo que nos interesa, pero ampliación del presupuesto para vivienda, cartera de tierras a nivel nacional, que si no tenemos tierra para construir, menos vamos a tener préstamos para hacer las viviendas. O sea, una cosa va asociada con la otra. Queremos que se nos exonere el 2% del IVA en las obras cooperativas, así como se exonera a los grandes empresarios de este país. El Estado resigna de recibir un montón de miles de dólares en función de la exoneración, pero la exoneración que le hace a los grandes capitalistas, no está exonerándole al vecino que construye la casita en el barrio o a la cooperativa que construye con mucho esfuerzo. Exonera a Pintorrizo, a Noble, a Pérez Noble, a Capilia, a las grandes empresas de este país, Altius. Todas esas están exoneradas de impuestos porque construyen bajo la ley de vivienda promovida. Y queremos también el mismo interés para todo el movimiento. Por supuesto, el 2%, que es el interés que marcó el legislador en el año 68. Esos son los planteos que vamos a llevar en el marco de lo que es la presentación de la rendición de cuentas al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, donde ya sabemos que vivienda no ha sido de los más favorecidos, aparecieron ahí algunos rubros para educación, vivienda sigue quedando en el fondo del tarro, por lo tanto es muy difícil que haya un cambio en la construcción de vivienda de interés social. Por más que quiera la ministra, no va a poder porque no tiene plata. Tan sencillo como eso. Quedó
comprometida que iba a conseguirla. Primero habilitaron que le sacaran al Instituto, De al colonización. Instituto Nacional de Colonización y luego también a la vivienda, que le iban a conseguir. Después no solo que le sacaron, sino que además no le consiguieron para la vivienda. Después hablaron de un fideicomiso y quedó todo en el agua de borraja, hasta ahora. ¿No? ¿Sí? ¿Es así? O sea, lo que se han conseguido son 240 millones de dólares, que son aproximadamente menos del 10% de lo que necesitan para cumplir ese objetivo terriblemente absurdo que se habían colocado, que era eliminar todos los asentamientos del país, llegar al asentamiento cero. Eso es absolutamente imposible con el presupuesto que tienen. Van a poder hacer a razón de 2, 3 asentamientos por departamento, y estamos planteando que también con realidades muy diferentes, pero eso es tapar el sol con un dedo, no se puede hacer. No se puede hacer porque, bien por la gente, los vecinos que viven en ese asentamiento, que van a ver regularizada la situación, pero estamos hablando de que el problema es mucho más grande y requiere de una voluntad política de todo el gobierno, ¿no? Y de varios gobiernos continuados, por esto no lo resuelve un solo gobierno, requiere una política de Estado que atienda a la vivienda como el problema real que es, como la emergencia que es, como dice Foucault, y no con estas migajas presupuestales que parece que vamos construyendo con lo que se le va cayendo de los bolsillos a los senadores. Esa es la realidad. Es imposible construir vivienda de interés social para sectores populares si el Estado no toma un papel activo, un papel que realmente redistribuya el ingreso nacional en favor de las clases más desposeídas. Acá la vivienda que se entregaron allí en la pastera, ¿cómo es la papelera? Sí, se me fue el nombre. Sí, allí estoy... pasó en Los Toros. Durazno. Sí, pero ahí, ¿de qué estamos hablando? ¿De viviendas de viviendas cooperativas? Exacto, no que la cooperativa. Dijeron que iban a hacer una vivienda. Terminaron donando viviendas, las intendencias haciendo viviendas para los trabajadores, las terminaron donando para los trabajadores, una vivienda súper. Yo las vi, no parecían súper, ojalá que lo fuera. Y lo otro, la FLUF acaba de comunicar que va a hacer viviendas con madera. Y sí, dentro de 2 días uno va a comunicar que va a ser vivienda con tapones de corcho. Yo qué sé, si acá parece que se sacan lustre con las grandes ideas. Acá no hay nada para inventar. O sea, la vivienda de madera en nuestro país requiere importación de madera o un gasto terrible en el mantenimiento de la madera, porque nosotros no tenemos madera noble para la vivienda. Eso lo pueden hacer los chaqueños, que tienen buena madera en el monte, los peruanos, que tienen madera resistente, que tienen climas propicios. Uruguay tiene un clima poco propicio para la construcción en madera, y para que resista, o importa madera, o tiene que hacer unos tratamientos que casi salen lo mismo que hacer una vivienda de material tradicional. Entonces, para inventar seguimos inventando. Yo qué sé, también se pueden hacer viviendas con tapita de botella, y probamos y vemos. Pero la realidad es que dentro de 10 años, mientras el ministro de Economía y la ministra de Vivienda va a estar viviendo en una hermosa casa de material construida con materiales tradicionales, y el uruguayo, la uruguaya que tuvo la mala suerte de probar esa vivienda, se va a tener una vivienda total y absolutamente deteriorada, porque esos materiales se ha comprobado que no son adecuados para los climas uruguayos. Entonces, podemos seguir inventando. Si se quiere, podemos hacer con cartón también, que es muy barato, se consigue, vamos a la puerta del supermercado y construimos viviendas, pero es irresponsable hacer ese tipo de planteo, desconociendo una larga tradición de estudio e investigación de la Facultad de Arquitectura, que tiene todo un protocolo para el análisis de los materiales alternativos. Y ahora este gobierno eliminó ese paso previo que tenía que hacer alguien que quería construir con materiales alternativos, que primero tenía que demostrar que ese material era bueno, someterlo al análisis de la Facultad de Arquitectura para poder presentar una propuesta. ¿Sabe lo que tiene? Si yo mañana se me ocurre construir con tapita de botella,
voy y firmo un documento que dice, yo construyo con tapita botella y es un sistema que está aprobado, que es bueno. Y me dejan construir. Y me puedo presentar una licitación del Estado. Porque firmé un documento que dice que mi sistema es bueno. Pero nadie analiza eso previamente. Por la vía de los hechos, después esa vivienda se cae o aguanta los años. Pero se sacó del ruedo a la Facultad de Arquitectura, de Diseño y Arquitectura, para hacer la investigación previa de ese material alternativo. Entonces, claro, ahora igual vamos a terminar haciendo, ya le digo, con espuma plan la vivienda. Sí, el tema, Enrique, que cuando la necesidad es grande, la necesidad tiene cara de hereje, empiecen a arrimarle, digo, yo lo estoy mirando en el marco de una campaña electoral o de un cierre de una rendición de cuentas, que va a haber una movilización grande por parte de todas las fuerzas sociales de este país para tratar de conseguir algo, pero en tanto y en cuando no consigan algo, capaz que termina cediendo la población, y de eso hay que alertarla muy bien, tal como estabas explicando tú ahora, en cuanto a la calidad de la vivienda y de qué tipo de techo estamos hablando. Claro, y sin duda es como vos decís, si yo vivo en una vivienda de cartón y me ofrecen una de madera, y va a ser de mejor calidad que la que tengo, pero no va a ser la vivienda definitiva para que puedan vivir mis hijos, seguramente, porque la madera se va a deteriorar antes. Capaz que demora un poquito más que la de cartón, pero ya que el Estado va a invertir, ya que el Estado va a usar plata que es de todos los uruguayos y de todas las uruguayas, que construya vivienda de calidad, que use sistemas que ya están comprobados y no se ponga a inventar cosas que ya están absolutamente probadas en todas partes del mundo. No es lo mismo, en Perú todavía están colgando los balcones de madera de la colonia, que lo construyeron los españoles cuando vinieron, y es el mismo balcón que construyeron cuando vinieron los virreyes, pero en Perú no llueve. O sea, no hay problema de humedad, la madera no se pudre. Entonces esos balcones tienen 300, 400, 500 años y están ahí olímpicos. En nuestro país, todos sabemos, ponemos una maderita al aire libre y a los 3 inviernos está todo podrida por la humedad, por las características de nuestro suelo, de los bichos, por las características de la madera que crece en nuestro país. No hay forma de que una vivienda de madera resista lo mismo que una vivienda de material tradicional, si no se la somete a procesos de cuidado y protección altamente costosos, que terminan haciendo que casi salga al mismo precio que el material tradicional. Por eso, todo depende, como decís vos, del tamaño que tenga mi necesidad. Si yo estoy urgido de tener una vivienda, y me meto en lo que me ofrezca, sin duda, pero sabiendo que los uruguayos que la miramos, que los que estamos metidos en el tema de la vivienda, que existen, con esa misma plata se podrían hacer cosas mucho mejor. Y el sistema cooperativo, el sistema FUNBAM, demostró ya en la oportunidad de los núcleos básicos evolutivos que con la misma plata que se construían unas cáscaras de nuez para la gente, FUNBAM construía viviendas dignas, de mayor metraje y de mejor calidad que las viviendas que entregaba el señor Lacalle Padre. Te saco de ahí y te voy a mover a una zona que no es tan de confort. Por lo menos la pregunta. Me gusta. ¿Qué incidencia tiene? Porque siempre se está peleando por las viviendas. Siempre hay problemas y siempre hay atraso con las viviendas y hay un déficit de vivienda. ¿Qué papel juega la cantidad de viviendas que hay en lugares concentrados como Montevideo o el área metropolitana, de inmobiliarias que tienen para alquilar 10, 12, 15%, no sé cuántas viviendas son, pero son como 20 o 30 mil viviendas que están desocupadas? ¿Qué papel juega en ese tira y afloje de invertir o no invertir en viviendas nuevas? Es fundamental. O sea, a partir del momento que la orientación del gobierno es una orientación neoliberal desde el punto de vista económico, la apuesta del gobierno es a que el mercado sea el que regule la oferta y la demanda, no solamente en el tema de la vivienda, en el tema de la educación, en el tema de la salud, etc. Entonces,
hay muchos propietarios que tienen viviendas que no les están poniendo en alquiler, ¿no? Están haciendo como una especie de burbuja ahí para esperar el momento adecuado para salir después con una oferta que apunte a determinados sectores. Se especula, o sea, la vivienda pasa a ser un bien de uso, un bien de cambio, un bien de una mercancía de uso, una mercancía de cambio para hacerla jugar en el mercado para beneficio de unos pocos, para beneficio de esos propietarios. Entonces, cuanto más concentración de vivienda yo tengo, es como tener el único proveedor de agua en un pueblo. Si yo soy el dueño del único sistema de provisión de agua en el pueblo, pongo el precio que quiero. Y acá pasa lo mismo. Si yo tengo un mercado inmobiliario dominado por 4 o 5 empresas poderosas, cuando lanzan las viviendas al alquiler, las ponen a los precios que quieren. Y lo mismo pasa con las viviendas nuevas, lo mismo pasa con los edificios, ¿no? Las constructoras construyen y muchas veces esperan a ver cuál es el momento adecuado para sacar los apartamentos a la venta o para bajar el costo, para subir el costo. Eso sucede cuando el Estado se corre, ¿no?, del arbitrio, se corre del papel de administrador de las políticas sociales y cede ese lugar al mercado en su expresión más perversa, más devastadora, porque los intereses del capital, los intereses de las clases económicas, de las clases sociales que tienen el poder económico, pasan por encima de las necesidades humanas y al de los derechos humanos. Y en toda la historia de la humanidad, los que salen más perjudicados son siempre los sectores populares, porque no pueden incidir en la balanza económica, no pueden incidir en la balanza de alquileres, no pueden incidir en la balanza de compra-venta de inmuebles. Estamos sujetos a lo que decida el sacrosanto mercado y la propiedad privada. ¿Hoy están influyendo fuertemente o es algo que no es de propio de este gobierno, que yo sepa, ¿no? ¿Cómo no entendí la no pregunta? Es propio de este gobierno solamente el tema de las inmobiliarias, que es un peso fuerte que tiene. Nosotros, esto es a título personal, nosotros vivimos 15 años de gobierno progresista, pero acá inmobiliarias siguieron habiendo, leyes antitrabajadores siguieron habiendo, a los cooperativistas se nos aumentó el interés del 2 al 5%, o sea, la izquierda tendría que hacerse una autocrítica muy grande de esos 15 años que estuvo en el gobierno, de cómo es posible que los grandes capitalistas sigan gozando exactamente las mismas exoneraciones y de más exoneraciones que las que tenían antes que subieran, y los trabajadores estamos en peores condiciones que antes. Los cooperativistas tenemos un interés que es más del doble de lo que teníamos antes que subiera el Frente Amplio al poder. Entonces, pensar que quien tiene el gobierno tiene las riendas del país es una ilusión que hay que sacársela de la cabeza. El país sigue estando en manos de trucos económicos, que se van turnando de cuál es el portavoz y cuál es el interlocutor que habla con el administrador del poder, pero en realidad aquí, hasta que no se toque el gran capital en el país, no van a haber cambios estructurales importantes. Esté el gobierno que esté. Me dijiste que es lo que había. El 29 vamos a estar realizando un acto, FUCBAN y FECOBI, los compañeros de FECOBI que también son cooperativistas de ahorro previo y de usuarios. Vamos a estar realizando juntas las dos federaciones un acto en la explanada frente al anexo del Palacio Legislativo por 2%, más presupuesto para vivienda, cartera de tierras y una ley que realmente beneficie la construcción de viviendas de interés social. No alcanza que se aplique. Porque hay leyes, el 2% está y sin embargo no se aplica. Es necesaria la ley, es necesaria la voluntad política para aplicarla
y es necesaria la coherencia entre el discurso y la acción para poder llevar adelante esas políticas sociales. ¿Han terminado de tener reuniones con todas las bancadas de todos los partidos políticos del sistema hoy? Nos queda alguno que todavía no nos ha recibido, pero en general ya todos los que nos han querido recibir hemos estado con ellos. ¿Cuál es el ambiente de FECOB y de FUCBAN? El ambiente es de mucha tranquilidad en torno a la justeza de nuestros reclamos y bueno, los compañeros de FECOB, si bien no están participando en la huelga de pagos por el 2%, están de acuerdo con la reivindicación y van a estar participando en la oratoria y han convocado a su gente para el 29 de junio. ¿Cómo has visto desde tu punto de vista el accionar o el movimiento o las diferentes movilizaciones, particularmente la del día de hoy, con funcionarios estatales? Bueno, yo creo que no solo la del día de hoy, ¿no? Están habiendo, el otro día la movilización de educación fue impresionante. Yo creo que están habiendo, todos los días salta un conflicto diferente. Creo que estamos viviendo algo que FUCBAN ya había anticipado, que era el deterioro de la situación económica, iba a estar por encima de los niveles que podíamos admitir los uruguayos. Y está habiendo se está empezando a vivir un clima de inseguridad económica terrible, donde la economía, el trabajo no ocupaban los primeros lugares en cuanto a la preocupación de la gente, y hoy han desplazado el tema de la seguridad, han desplazado el tema del futuro y las perspectivas, porque lo que empieza a ser preocupante para el uruguayo es comer todos los días, no hay vuelta. La reunión del otro día de FUCBAN, de los delegados a nivel nacional que se reunían. No, es lo que te contaba, hemos estado con una avidez por parte de los compañeros y las compañeras por reunirse, encontrarse, discutir los temas que hacen al país, que hacen a las cooperativas de vivienda, preparando el acto del 29 y además preparando nuevas movilizaciones. Estamos hablando de seguir profundizando con las movilizaciones y con las medidas, de manera de que se pueda llegar a tener una respuesta más contundente, más concreta por parte del gobierno, que sea y no solamente que tenemos la voluntad política, que estamos de acuerdo con ustedes, pero la resolución todavía no está. Que te la hicimos el otro día, te la hizo un televidente, te la replanteo yo nuevamente. En el marco de esta crisis económica que la hay, y es cierto y es real, y han bajado los salarios y todo lo demás, los planes de las futuras viviendas que se puedan conseguir hacer, los planes económicos, los planes de pago, ¿son los mismos? ¿Han variado? No, los planes, como están regulados por leyes, siguen siendo los mismos, salvo este aumentito que metió el gobierno anterior, el 5% de interés. Lo que no es lo mismo es el presupuesto que hay para llevar adelante esos planes. Pero la construcción, los préstamos por metro cuadrado, todo eso está regulado por ley y debería ser lo mismo. Lo que pasa que, por más que yo diga que está la ley, está el precio del metro cuadrado, si no aparece la plata para pagar esas cooperativas, para pagar esos proyectos, eso es lo que sí ha cambiado. O sea, no alcanzan los presupuestos para satisfacer la demanda de las cooperativas, por lo menos en lo que tiene que ver con las cooperativas, de las cooperativas que tenemos formadas y que están en condiciones de comenzar a construir apenas le den el préstamo. Enrique, ¿nos vemos? Nos vemos como siempre. A esta misma hora. El miércoles que viene no va a estar el miércoles que viene no van a estar porque están en plena tarea, en pleno acto, ¿verdad? Nos vemos en julio. Bien, de cualquier manera me gustaría que si hubiera algún compañero, que yo sé que los hay, ávidos de tener un celular chiquitito que tienen unas cámaras, unas videos, nos envíen algún material de la movilización. Vamos a ver si convencemos a alguno. Dale. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Gracias a ti y a todos ustedes.